Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro séptimo seminario de Patrimonio Cultural y Sostenibilidad, que hemos llamado en esta ocasión Museos con Pertinencia Social, y creo que la pertinencia también es para lo que está pasando en el país en este momento. Creemos desde la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural que el patrimonio cultural y los museos no somos neutrales y que claramente tenemos un rol en la sociedad y que desde nuestra labor podemos luchar por esa tan anhelada justicia social. Les agradecemos muy especialmente estar acá a pesar de las dificultades en el transporte y demás. Y bueno, vamos entonces a abrir el evento con las palabras de los organizadores. Quisiera iniciar dándole las gracias al profesor Peter Van Mensch por haber venido hasta Colombia a hablar de todas estas charlas inspiradoras que nos va a presentar hoy. Esperamos pues que el evento transcurra con normalidad hasta las 2 de la tarde como lo tenemos planeado. Vamos a tener 2 sesiones de café. Entonces le doy la palabra, vamos a tener las palabras de apertura del doctor Manuel Cancelado, que es nuestro decano. Posteriormente hablará Elvira Pinzón, presidente de ICOM Colombia, Santiago Salazar, en representación del Museo Nacional de la Memoria, y luego pues le daremos la palabra al profesor Van Mensch. Entonces, si quiere, profesor, tiene... Sí. Gracias. Muy buenos días. Primero, pues, un saludo muy especial a quienes han organizado este evento, a William Gamboa, sin lugar a dudas, que al frente de todo este proceso académico siempre le pone mucho empeño, corazón y vida para que todas estas experiencias salgan bien. A la doctora Elvira Pinzón, muchísimas gracias por su presencia, lo mismo al doctor Santiago Salazar, y por supuesto a nuestro profesor invitado, a Peter Van Mensch. Welcome to Colombia, professor. I hope you enjoy. Bienvenido a Colombia, profesor. Esperemos que disfrute su visita a Colombia. Los protagonistas de todo esto, ¿no? La importancia de este encuentro trasciende incluso su propio título, ¿no? La sostenibilidad de los museos y de las instituciones. Yo no soy experto en el tema, así que los saludaré como un diletante interesado que entiende la importancia del patrimonio para la salud de la sociedad, de las sociedades en general, para la salud de la sociedad global y por supuesto para la salud de la sociedad colombiana. Me llama la atención sobre el tema de estudio de ustedes, algo que también se tiene que, o se enfrenta en la ciencia y la tecnología, ¿no? Y es cómo hacemos para que la gente entienda la importancia del patrimonio, porque parece que la gente lo aprecia, pero no entendemos muy bien cómo se manifiesta ese aprecio. Si es un aprecio que a veces raya con la obsolescencia, y andamos en esos tiempos, ¿no? En tiempos de obsolescencia. Y entonces es el aprecio que le tenemos a las cosas que guardamos en la mesita de noche, ¿no? O a veces cuando había el cuarto de San Alejo, o en el depósito. Las cosas que uno se niega a botar porque les encuentra algo, algún recuerdo, pero que ya no caben en la mesa de centro de la sala. Y esa pregunta la tengo con el patrimonio. Y ahora que la doctora Elvira me comentaba que incluso en las marchas se alcanzan a vandalizar algunas de nuestras casas museo, pues la pregunta me viene con más fuerza, ¿no? ¿Cómo estamos apreciando realmente lo que es nuestro patrimonio? ¿Qué sentido le estamos dando como ciudadanos? Y les pregunto a ustedes, que son los expertos, ¿qué sentido le estamos dando a esto del aprecio y si nos estamos apropiando socialmente de lo que es el patrimonio?
Veo, por ejemplo, en las tecnologías de la cuarta generación, a las 4.0, una oportunidad, pero también preguntas. Ahora que nos hablan de la realidad aumentada, ¿esa será una posibilidad para los museos? Pero también vivimos en los tiempos de la experiencia, ¿no? Y de los relatos de vida y demás. ¿Y será que la realidad aumentada nos permitirá vivir el contacto con el patrimonio a plenitud? La transformación de los museos, nutrida con estas tecnologías, responderá a lo que los ciudadanos quieren sentir cuando visitan patrimonio. ¿Será lo mismo ver la Mona Lisa sin saber a qué huele el Louvre? Yo les dije que mis preguntas eran muy básicas, ¿no? Son las preguntas de un diletante, de alguien que va por la calle y sabe que el patrimonio es importante, pero que se hace esas preguntas. Ciertamente estamos ya buscando museos que no tengan el letrero de favor no tocar. Queremos tener la experiencia, queremos sentir próxima lo que ha sido la construcción de la sociedad y de la humanidad. Y eso cómo lo manejamos con la preservación, con el cuidado propio de lugares y de elementos que por su propia característica deben ser preservados. En fin, creo que la importancia, como les decía, de este encuentro es superlativa. Les agradezco inmensamente como colombiano y como ciudadano que dediquen sus esfuerzos intelectuales a pensar en estos temas. De verdad que es emocionante ver a tanta gente y tanto joven preocupado por esto, porque a veces nos embolatamos más en procurarnos profesiones que nos den rápidamente calidad de vida medida en ingresos y descuidamos temas que de suyo son relevantes para el corazón de las sociedades. Eso era lo que quería comentarles en este saludo. Desafortunadamente y lejano a lo que fue mi deseo inicial cuando William me comentó esto, pues hubiera querido permanecer una buena parte de la mañana, pero los eventos de las últimas semanas han trastocado completamente las agendas, hemos tenido que trasladar cosas que teníamos en la tarde para por la mañana, y por eso pues solamente podré estar en la parte inicial de este evento, pero les deseo el mayor de los éxitos. De seguro que ya lo tienen, así que más que desearlos, felicitarlos por el éxito de este evento. Muchas gracias. Gracias, profesor. Le damos la palabra a Elvira Pinzón de Colombia. Bueno, buenos días para todos. Buenos días el saludo al señor decano de la Facultad de Estudios del Patrimonio, al profesor Peter Van Mensch, Mr. Museology. Le dije cuando lo saludé, es una persona que con ese nombre de verdad resume lo que ha trabajado por la museología, no solo de su país, sino de muchos países de Europa y por supuesto de América Latina. Entonces, el nombre es con mayúscula y quiere mostrar la experiencia que tiene él realizando más de 500 publicaciones alrededor de temas que para todos los que estamos aquí son de interés. Los invito a que arranquen por revisar la tesis de él de 1992, que tiene elementos tan válidos de discusión y de reflexión como los que estamos tratando ahorita y que a veces se nos olvida todo lo que se ha hecho antes. Le agradezco especialmente que esté aquí, a la Universidad Externado, que haya permitido organizar un evento que nos reúne a los profesionales de museos, que a veces nos cuesta sentarnos y pensar en red y de manera conectada. Creo que estos momentos hay que aprovecharlos y si los convoca una universidad como el Externado, pues es algo que tenemos que valorar y agradecer.
a Santiago Salazar del Museo de Memoria Histórica, que ha resultado un aliado de verdad a nivel personal e institucional muy valioso, porque no solamente con todo el trabajo que realizan desde el museo, sino con el apoyo, el aporte, la colaboración y el permanente impulso que le da a las iniciativas para reflexionar alrededor del papel de los museos. Ha sido de verdad pionero y yo le agradezco al museo y a las personas del museo representadas aquí por Santiago el impulso que nos han dado. Y por supuesto a William Gamboa, que no está aquí ahorita, pero ha estado, pero no te veía, no ha estado sino corriendo desde hace varios meses organizando un evento que nos va a permitir a todos detenernos un poquito en este camino bastante agitado que hemos tenido últimamente, pero para precisamente hacer lo que nos corresponde como profesionales de museos y como ciudadanos, reflexionar sobre lo que está pasando al interior de nuestras entidades, al interior de nuestros equipos de trabajo, de nuestro sector como museos, porque esa es la obligación y el compromiso que nos reúne acá. Entonces, organizar un evento que se llama Museos con Pertinencia Social tiene toda la coherencia, la importancia y el valor para cada uno de nosotros y los invito a que lo asumamos como tal y a que pensemos que eso que motivamos en los museos, la curiosidad, la dedicación, el abrir nuevas vías de pensamiento y de reflexión, sea algo que realmente esté presente el día de hoy para permitirnos transmitir eso al interior de nuestras instituciones. Estamos adelantando desde el ICOM, y es una tarea en el mundo entero, la revisión de la nueva definición de museos. ¿Será que eso es lo más importante del trabajo que realizamos nosotros? Tenemos que ir más allá de la nueva definición. Tenemos que repensar cuál es la función de los museos, para qué están los museos, qué estamos haciendo como museos. Seamos museos de arte, de historia, del juego, del tema que estemos trabajando. Y pienso que eso es lo principal de aprovechar un evento como el de hoy. Tenemos que buscar una incidencia positiva en la transformación del papel de los museos, en la dimensión cultural y en la dinámica que tenemos con nuestras comunidades, que a veces se nos olvidan por estar centrados en el trabajo hacia adentro de los museos. Hay que redimensionar la acción de los museos, hay que buscar la influencia que tenemos en nuestras comunidades. Eso es una obligación de quienes trabajamos por y para los públicos. No es solamente pensando en nuestros museos como tal. Somos entidades que tenemos una grandísima oportunidad de transformarnos y a eso no hay que tenerle miedo, sino asumirlo con toda la responsabilidad que implica revisarse para seguir adelante. Estoy trabajando en 2 museos históricos y eso no implica, por supuesto, que seamos sitios absolutamente pasivos, sino todo lo contrario. Y la invitación a estar permanentemente encontrando el sentido de lo que hacemos es algo que no podemos perder independientemente del tema o del ámbito que trabajemos. Quiero finalmente, ya que todos compartimos el amor, el compromiso, la dedicación por los museos, invitarlos a que seamos nosotros mismos, como profesionales, los que impulsemos ese cambio desde el equipo y el área de trabajo en la que estemos. Es algo que nos corresponde a todos y que en la medida en que nosotros mismos incentivemos las preguntas al interior de nuestras entidades, vamos a estar en la posibilidad de generar algún cambio y de hablar de algún tipo de transformación social. Los museos siempre han sido vistos lejanos de esto. Las preguntas que plantean hoy este seminario nos llevan a que no podemos seguir estando lejos de esto, sino al contrario, completamente inmersos y comprometidos en ese trabajo.
Les quiero finalizar simplemente con esa idea que también planteaba el decano. Tenemos que abrir nuestros museos, tenemos que continuar en ese trabajo de valoración y últimamente se ha vuelto también a veces de defensa del patrimonio para que realmente lo asumamos como de todos, porque el patrimonio no es de unos. De pronto a veces esa es otra confusión. Es de todos y tenemos que abrir ese espacio para que quienes nos visiten se pregunten sobre la función de lo que estamos haciendo, de lo que estamos custodiando y trabajando para ellos mismos, que son realmente el objetivo de nuestro trabajo, las comunidades. Agradezco que nos hayan dado esta posibilidad el día de hoy, que ustedes hayan vencido todas las dificultades que pinta el día de hoy y pues hay que seguir, porque ese es el trabajo desde el área que estemos en este momento desarrollando. Muchas gracias. Gracias, Elvira. Le damos la palabra entonces a Santiago Salazar. De nuevo, buenos días. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias por recibirnos hoy aquí. De parte del director del Museo de Memoria, Rafael Tamayo, quien se encuentra en este momento en un encuentro en la ciudad de Lima, en un encuentro de museos de memoria. Un saludo cordial. Les envía una excusa por no estar hoy aquí y les refuerza su interés y el interés de este museo por seguir trabajando temas de memoria, temas de museos y temas sobre todo de derechos humanos. Todo nuestro aprecio y admiración también para el profesor Van Mensch, quien ha tenido la amabilidad de venir hasta acá a discutir temas de la más alta pertinencia, sobre todo en los momentos en los que vivimos en este momento y por los que pasa América Latina. Han estado siempre nuestros museos, profesor, dedicados a contar el pasado, pero ahora más que nunca están obligados también a controvertir el presente, a cuestionarlo y a prestarse para discusiones sobre un futuro necesariamente más incluyente, equitativo y solidario. Llega usted, profesor, en un momento histórico y tendrá el privilegio de ser testigo de la fuerza de nuestro pueblo. Un agradecimiento muy especial a William, a la Universidad Externado y, por supuesto, al ICOM, quien se ha convertido en un aliado para nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, gracias a todos por sus palabras. Le damos entonces la palabra finalmente al profesor Van Mensch. Me siento un poco, pues es curioso tener que presentarlo porque pues creo que todos conocemos al profesor Van Mensch. Solamente voy a hacer una muy pequeña mención. El profesor Peter Van Mensch es un museólogo neerlandés, independiente en este momento, trabajó durante muchos años en la Rijnvaart, en el programa de máster en museología de la Rijnvaart Academy y está interesado en el desarrollo integral del patrimonio cultural. Le damos la palabra al profesor y de nuevo reiterar los agradecimientos porque nos acompaña en este momento acá. Thank you so much, William. Bueno, muchísimas gracias, William, a todos ustedes. Muy buenos días. All the Spanish that I to speak right now. It's a real. Es un honor verdadero estar aquí con ustedes. Me emocionó mucho, o sea, estuve muy agradecido por la invitación que me hizo William a hablarles, pero tenía mis dudas, ¿no? Se los confieso, porque nunca había venido a Colombia y quién soy yo para decirles algo útil sobre la realidad de los museos colombianos. Como comprenderán, tenía mis dudas, durante la semana tuve muchas dudas y al venir aquí, porque ¿qué puedo yo contribuirles a ustedes a estas experiencias relevantes en el rol de los museos o que podrían tener los museos en el contexto de la evolución y desarrollo social?
y de los últimos eventos. Pero me fascina estar aquí, pero se me escapa la palabra, pero en este lugar me siento especialmente contento de estar aquí y la oportunidad de estar en este momento histórico para Colombia. Eso enfatiza lo que siempre he sentido sobre los museos, que son relevantes y pueden ser relevantes y deben ser relevantes, y especialmente hoy. No voy a hablarles sobre específicamente la relevancia de los museos en Colombia, sino más bien espero espero que no se me enojen mucho, que mi enfoque sea un poco más en Europa, porque es mi área de conocimiento, pero al final van a ver que hay algunas similitudes, paralelismos, y que los amplios temas que vamos a enfocar y abordar cuando hablamos de Holanda o de Alemania o de Colombia o Brasil, creo que se van a conjugar estas realidades. Hay algunos hilos comunes y quisiera abordar estos hilos desde mi propia historia, y que, siendo un museólogo, debo admitir que soy de hecho jubilado en Holanda y ahora vivo en Alemania. I don't know what you... No sé qué saben ustedes sobre Alemania. Si saben tanto como Alemania como yo sé sobre Colombia, tengo mucho que explicar. Si tienen el mismo conocimiento que yo tengo sobre Colombia. Ahora, no sé si habrán escuchado las noticias, si alguien me puede, yo a veces no soy tan sofisticado, así me puedes ayudar aquí un poco con la presentación ahí. No sé, el PowerPoint no me está marchando, fíjate, a ver. In this folder. The first one. This is the Yeah. presentations. Okay. Yeah. Fortunately, Windows is everywhere the same. Afortunadamente Windows es igual en todas partes, ¿no? Inclusive en la China lo puedo hacer. Una vez en la China lo hice. But you may have... Pero de pronto ustedes habrán leído en las noticias que hace algunos días, no sé si supieron, tuvimos un caso que mojó prensa muy sonado, cerca de donde yo, esto es en Dresden, cerca de donde vivo, que es la capital de Saxonia, una parte de Alemania que era la anterior, parte de la anterior Alemania Oriental, ¿cierto? Y se robaron unas joyas de este museo. Ahí lo ven en la foto, muchos millones de euros con muchos ceros a la derecha, pero desafortunadamente no se llevaron esta estatuita. Estoy feliz que no lo hayan hecho, porque esta estatuita fue hecha al principio del siglo XVIII, pero esa esmeralda que no sé si la alcanzan a ver, fue donada a la colección en 1581 y viene de Colombia. Quería empezar con esta colección en ese contexto del lugar donde vivo y donde ustedes viven. O sea, se conjugan las historias de Colombia y la mía, y muestra una parte hermosísima del país. Obviamente estoy aquí para hablarles de museos y quisiera desarrollar una idea con ustedes, una idea de un ideal de la redefinición de lo que dijo Laura Jean Smith, lo que se llama el discurso de la herencia o el legado autorizado. Vive en Inglaterra y creo que ella es una de las heroínas de la herencia, estudios de herencia o legado crítico cultural. Es lo que se llama el discurso de la herencia cultural, que es el fundamento o la base de nuestro discurso sobre museos. Pero es un discurso, digamos, enraizado, que cala al principio del siglo XX. Les explico, por ejemplo, describe, digamos, se define en libros como estos que ven ahí, el de los ideales del museo, de los ideales de propósito y método,
y una conferencia que se hizo en Madrid en 1934. Ahí ven, digamos, estas publicaciones, ustedes las pueden encontrar seguramente en internet, of y dan los cimientos de lo que llamamos el Museo Modernista. Y el Museo Modernista digamos, se basa mucho en estos principios o ideas, los principios de una autoridad basada en conocimiento científico, objetividad, neutralidad. Si hablamos sobre el discurso autorizado, se centra en estos principios, que los museos deberían ser neutrales, deberían ser objetivos, y esta objetividad debería basarse supuestamente en una investigación científica genuina. La autoridad, digamos, se considera que un museo es una autoridad, ¿no? Autoridad, de una voz de autoridad sobre ciertos temas académicos o campos académicos. Y como tal, los museos fueron logrando un gran prestigio en nuestras sociedades, aquí y en todas partes, un prestigio que se refleja en esta investigación reciente que ven ahí por Colin Willenschneider. Ahí ven, digamos, como donde ella cuantifica, digamos, este concepto de la confianza o de la confiabilidad. Digamos, es la pregunta que contestamos: yo confío en el museo, o confío en el acuario, o confío en el museo de arte. La parte de la izquierda de la pantalla son todo tipo de museos, acuario, museo de historia, etcétera. Y miren que hay un alto nivel de confianza. La gente confía en los museos, unos más que otros, pero en general los museos de arte, de historia, confían en los zoológicos, y no confían en otro tipo de instituciones, digamos, y los medios, confían menos en los medios. Miren, por ejemplo, las agencias gubernamentales y no gubernamentales. Miren que ahí los museos están, digamos, entre esas instituciones culturales más confiadas, en que más confía la gente, y esta confianza se relaciona a estos principios de lo que llamamos el museo modernista que les mencioné antes. Y estos conceptos son conceptos clave del museo modernista, se relacionan con ese nivel de confianza que tienen los museos en la sociedad, y también se refleja en el código de ética que tenemos. El primer código general de ética de ICOM fue adoptado en una conferencia general en 1986. Ahí lo tienen en pantalla, y hay una nueva versión que se adoptó posteriormente en el 2004. Y en este código de ética de ICOM en el 86, el del 86, surgió este principio, o sea, definido en el artículo 2.9. Bueno, he tratado, digamos, de ser útil para que ustedes investiguen. Aquí traté de traducir un poco, pero la mayoría es Google, o sea que si hay algún horror, me han dicho que ustedes son muy puristas y hablan muy bien español, así que si hay algún horror, me perdonan. Porque es de Google. En el 86 entonces dice así, que el museo debería tratar de buscar y asegurar que la información sea precisa, honesta, objetiva y bien fundamentada académicamente. Digamos, se basa en estos principios del régimen modernista, tal y como se formularon en la publicación anterior. Pero ¿qué es lo interesante realmente? Es que en la más nueva versión, en la última, en el 2004, hay una diferencia, empieza a haber un cambio de abordaje. En la nueva versión, en la última versión, la del 2004, que es la que sigue vigente, o sea, si son estudiantes se la deberían saber de pasta a pasta, o pueden esperar hasta la próxima versión, que podría ser también, porque esto está en evolución. Pero en la nueva versión habla sobre información que esté bien fundamentada. Mire el giro, dejaron por fuera el tema de la dimensión académica, como decía antes, académicamente ya es bien fundada, punto. O sea, miren lo interesante, el significado de dar ese giro en la definición de estar bien fundamentado. Preciso, sigue, exacta, y da consideración adecuada
a grupos o creencias. Eso es nuevo, mire qué tan interesante. Esta idea de la representatividad, grupos y creencias que deberían estar representados, recolectados, y esta idea de ser exacto y bien fundado, pero se abre y honesto, digamos, es uno de los nuevos desarrollos, estos giros, y cuestiona la tesis del régimen modernista, de la autoridad moderna, el museo modernista. Eso se remonta a discursos en en los años 70, a lo que yo me refiero, la revolución de los museos. En esa década mucho pasó, y mucho ha pasado en los 70. Es el reflejo de los ideales y las ideas e ideales de la generación del 68. Sí, ya soy muy viejo, ya si usted no había nacido la mayoría, afortunado o desafortunadamente soy muy viejo para ustedes, pero lo que discutimos al final de los 60s, esas discusiones aquí en Colombia y en Europa, esto arrancó a implementarse en los 70s, en el discurso, en el discurso de los museos, y sobre todo porque mi generación empezó a entrar a los museos apenas, empezó y moverse digamos, a niveles más altos de la intelectualidad, y llegar a ser, digamos, directores de algunos museos. Y en esta conferencia del 71 fue un momento crucial, o un hito importante en cómo esta idea se fructificó y se empezó a implementar en el discurso de los museos. Uno de los contribuciones más influyentes de esta conferencia no fue por un museólogo, entre otras cosas, fue por el señor Achdevi, él era más un político, Stanislas Adotevi, era un político en el ámbito cultural, en los estados emergentes de África, por ejemplo. Él terminó su presentación con estas palabras que traté de traducir, así que me perdonan si no. La nueva práctica museológica debe preparar para el advenimiento de una cultura verdaderamente responsable, y solamente puede hacerlo tomando las cosas desde su raíz. Y su última frase me encanta: la museología será radical o no será, Ahí hay una corrección en la traducción, paréntesis, no es que no lo será, sino no será, es decir, dejará de existir. Debemos ser radicales o no seremos, debemos abordar los temas sociales contemporáneos, y es lo mismo marco conceptual e ideológico e inspiración que está detrás de la mesa redonda del 72 organizada en Santiago de Chile. Seguramente ustedes ya estudiaron, digamos, a la vuelta de la esquina, no es hace tanto, y eso ha sido una de las conferencias más importantes de la historia de nuestro campo. Y esto se conecta muy bien con un amplio discurso, de la UNESCO, que se refleja en esta recomendación de la UNESCO sobre la participación por las personas en la vida cultural y a la contribución en la vida cultural, la recomendación adoptada en la UNESCO en la conferencia de Nairobi en el 76. De manera que en esa época, del principio de los 70 y mediados de los 70, mucho estaba pasando, un terreno fértil para la nueva museología que se fundamentó en ese discurso que se fue formando ahí, la nueva museología, nuevas versiones más anglosajonas, una versión un poco más anglosajona para los que quieran tener buena lectura de nochero, y son libros muy influyentes. El Peter Verco es un gran un editor. En el 89 también está disponible, creo, en PDF en internet, la Muséologie Nouvelle, y también hay una versión latinoamericana del Museo Histórico Nacional. Digamos, fue todo un movimiento impulsado por André Develay en los 80.
80 y pico. De manera que en los 80 siguió la tendencia, o el puente de los se fue formalizando, se fue cristalizando, se fue institucionalizando todas estas ideas o movimientos de los 70. Actually, Que finalmente, y hoy en día, es la base misma de nuestra idea de los museos y de la museología. Pienso que es uno de las descripciones influyentes de qué es un museo, o qué podría ser, o de pronto podría o debería ser un museo. La descripción, digamos, de un museo relevante, socialmente relevante, pertinente, como han llamado, ustedes lo pueden leer, con una pertinencia social, que es un museo dinámico, vital, vibrante, con una relación rica con diversas audiencias, que nutre co-creación, coparticipación, y es parte de la vida diaria de las personas, y busca impulsar valores sociales progresivos, y a la vez es ampliamente reconocido como un lugar de diálogo y debate, y trabaja colaborativamente con un amplio rango de instituciones dentro y por fuera del sector cultural, tratando de buscar una situación más vibrante, inclusiva y justa. Bueno, if you do not aquí estamos. Si no están de acuerdo con esto, se pueden ir. Eso era un chiste, ¿no? Este es un resumen muy simple de lo que empezó en los años 70, de toda esta dinámica, en una relación constante con movimientos sociales, una relación constante con instituciones o cuerpos como la UNESCO, constant relation with y cristalizándose en prácticas y nuevos tipos de museos que fueron emergiendo y surgiendo por doquier en todo el mundo. En Europa, y aquí también museos muy importantes en esta parte del mundo. Y es el mismo discurso que se refleja en la propuesta para una nueva definición de museo. En otro lugar, podemos discutir en detalle, digamos, la discusión sobre la nueva definición. No estoy seguro hasta dónde estén familiarizados con la nueva definición en las clases. En la universidad discutieron este tema de la nueva definición, pero en el fondo es la misma idea de fondo de lo que podría o debería ser un museo. and it is the ICOM translation. Esta es la traducción de ICOM. Esta sí debería estar bien porque es la traducción de ICOM, así que la pueden leer y posteriormente les damos las diapositivas. La idea es democratizar, tener espacios inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico, y reconocemos aquí el concepto de la pertinencia. Aquí se va dibujando en el texto la pertinencia, digamos, desde el 2005, 2006 en Leicester, en Leicester. Con la misma idea, los museos como de fuerzas incluyentes, democratizantes para el diálogo crítico. As a space Museo como un espacio de diálogo, volviendo a la segunda parte de mi charla sobre el pasado y el futuro, y reconocer y abordar los conflictos y retos del presente, artefactos, especímenes y espacios importantes para la sociedad, salvaguardar y custodiar. El concepto de custodia es bien importante, memorias diversas para las generaciones futuras, y garantizar derechos iguales y acceso igual a la herencia y legado cultural. Miren esto tan importante. Digamos, hay que ponerle, digamos, un poco de énfasis a esto, porque los museos son sin ánimo de lucro, sino que son entidades participativas, transparentes, participativas, son también palabras absolutamente clave en la museología moderna active o contemporánea, y trabajan en alianza activa con diversas comunidades. Es obvio, ya lo vimos varias veces en las otras diapositivas iniciales, de la diversidad de la comunidad en sus exhibiciones, y mejorar el entendimiento del mundo, buscando contribuir a la dignidad humana y la justicia social, equidad global
y bienestar global. O sea, este bienestar global es algo nuevo. Bienestar global no era un tema que estaba en la mente de los museólogos hace 20 años, pero hoy sí. Miren qué tan interesante que es un tema que, y no es por coincidencia, digamos, y es el último término que aparece en la propuesta, bienestar planetario en la última definición, y también la justicia social. Already, Ya estamos tratando estas preguntas con las que iniciamos. Si un museo se espera que contribuya a la dignidad humana y la justicia social y equidad global y bienestar global, ¿será que un museo puede ser neutral? Si debe hacer esto, ¿podrá? No. No puede, porque si un museo se pretende que deliberadamente contribuya a la dignidad humana, justicia social, equidad global y bienestar planetario, tiene que pararse, tiene que asumir una posición, tiene que compartir alguna idea de lo que quiere ser y quiere lograr el museo, que no es algo neutral, y eso los trae a ustedes como museólogos. Es un conflicto imposible, es una gran paradoja con ciertos otros grupos de la sociedad que no están de acuerdo en esa interpretación, con esa interpretación y esas palabras como bienestar global, justicia social, etcétera. Pero bien interesante, los museos, la comunidad en general confía en ellos a un punto tal, a un grado tal, que la gente pueda aceptar que los museos tengan una agenda política, aun cuando no lo ven tal cual de esta manera, por lo menos a primera vista. Dylan Schneider tocó esta pregunta, o sea, la pregunta, ¿tiene una agenda política? Y se contestó de una manera que la gente suele, ¿cómo explicarlo? Los consideran por lo general como no teniendo una agenda política distinto a los medios y otras instituciones que sí se identifican como con una agenda política. Ahora bien, hay otro proyecto de investigación del Reino Unido, este se publicó muy recientemente en Inglaterra, donde la audiencia se le pregunta cómo se sienten sobre los museos, y hay algo parecido que surge en esa investigación. Los que respondieron la encuesta estuvieron de acuerdo que los museos no eran ambientes adecuados en los cuales se generaran, digamos, debates de controversia, creo que es lo que dice ahí. so museums were Entonces, eran instituciones confiables que generan confianza, no políticas, creía el público, ¿no? Y que los museos no se suponía que deberían meterse en debates de controversia, pero a la vez, que es la paradoja, ¿no? Estoy mirando los contrastes, digamos, estoy conectando, digamos, puntos de vista, investigaciones que a veces son contrastantes y preguntas contrastantes, pero tengo la idea de que esto es interesante, esta tensión es interesante, entre que se perciben, por un lado, no siendo políticos, sin agenda política, pero a la vez se les percibe como instituciones que no deberían estar en debates de controversia, pero a la vez son instituciones en las que se confía, y se les confía como instituciones con cierta opinión. Entonces miren el conflicto. Entonces el público, el profesor Schneider, aquí tenemos algunas opiniones, ¿no? La gente aceptó la visión del museo o el mensaje del museo. Por lo general la aceptan. Déjenme hablar ahorita del museo de historia natural. Un museo de historia natural no se les percibe como instituciones políticas por lo general, pero a la vez se aceptan como instituciones con un mensaje, con una opinión. La gente en general acepta ese mensaje del museo, especialmente un museo porque confían en ellos, confían en el museo. Espero que me estén siguiendo el hilo, y si no podemos seguir la discusión más adelante. back. Muy bien, devolvámonos al área del mundo donde yo vivo hoy en día. Actually,
vivimos en Leipzig, es cerquita de Leipzig, al otro lado de Saxonia hay una ciudad que se llama Görlitz. En Görlitz hay un museo, el Museo Municipal, ahí lo ven en la foto, hace 2 años, el Museo Municipal empezó una campaña participatoria, un proyecto participatorio con la gente de Görlitz sobre las memorias de la Alemania Oriental, la República Alemana Oriental, antes de la guerra y después digamos, y surgió la Bundesrepublik y hoy en día pues no hay dos Alemanias sino una, pero entonces ese proceso después después de 1990 hubo todo un proceso y hubo mucha dificultad en cómo enfrentar las memorias del pasado de Alemania, de la República Democrática Alemana, sobre todo en el tema de la política, en esa transformación, en ese proceso de transformación después del 90, la mayoría de los directores y parte del personal de la DDR, de los museos de la DDR, lo echaron. Los echaron porque supuestamente estaban contaminados políticamente y los reemplazaron por directores de museo o museólogos de Occidente, ¿no? de la ex Alemania Oriental. Entonces ustedes entenderán. La gente sintieron que sus memorias estaban siendo violadas o se le habían robado sus memorias, porque llegaron estos directores museólogos del occidente sin ninguna experiencia ni idea de la memoria de lo que había pasado en su Alemania, en su lado de Alemania, y estaban tomando decisiones de qué coleccionar, qué mostrar, cómo mostrar, dónde mostrar, y fue uno de los primeros grandes proyectos. No es el mejor ejemplo, obviamente, de diseño de exhibiciones, sino por el concepto. Pero esto fue una expresión de la gente de Görlitz, de cómo ellos recordaban su experiencia de su Alemania, que estaba al otro lado del muro de Berlín, con objetos que todavía guardaron en sus hogares. Miren la foto que tan interesante. Estas memorias no se volvieron parte de un museo, entre comillas, autoritativo. En ese discurso del museo fue memoria, sus memorias, incluso mire, hasta papel higiénico. Miren que a la parte inferior izquierda de la pantalla, eso. Miren esa exhibición tan interesante. Después con una cerveza les explico todo sobre la geografía cultural del papel higiénico alemán, pero bueno, eso lo hablamos con cervecitas después, pero esa era la historia de ellos y estaban por fin en control de la interpretación de su historia, de su propia historia. Ahora, el museo estaba consciente, digamos, de este fenómeno y en su texto introductorio, muy largo, muy aburridor y muy largo. Si han estado en un museo alemán, ustedes saben que los textos de alemanes son, mejor dicho, son ladrillos terribles, o les encanta el texto, no sé por qué, pero bueno. Pero la palabra clave aquí para rescatar es confianza, para que no se aburran los que saben alemán aquí leyendo todo eso. Confianza. Y dice cómo la gente confiaba en el museo y confiaba en que ese museo iba a darles a ellos la autoridad para interpretar y recapturar su herencia. Y a la vez el museo, digamos, generaba confianza en la comunidad en lo que querían compartir con otras personas de Görlitz y otros visitantes. Entonces fue como una especie de confianza mutua entre el museo y la gente del museo, y empezó a conectarse muy bien con estos principios que hablamos al principio. Pero ahora mis dudas, y las dudas que espero sembrarles. Yo me jubilé hace mucho tiempo y seguí siendo interesado en la museología, entonces no pude dejar de trabajar. Entonces de pronto
me decía, no, vaya juegue con los nietos, o váyase para la casa a hacer algo, o haga algo relevante, y prefería hacer algo relevante. Y en los últimos años, en los últimos meses, de pronto, más que todo, empecé a pensar que hay un problema que me gustaría entender con ustedes, de pronto no un tema que vamos a resolver hoy ni mañana, pero sí empecemos a pensarlo, porque este tema de la confianza, ¿qué significa? ¿Qué significa la participación realmente? No son tinta en el papel, ¿qué significan estas palabras? Hablamos ahorita del museo, el discurso del museo autoritativo, pero se ha reemplazado por otro discurso autoritativo, ha sido reemplazado por esta propuesta del nuevo museo en la última definición, ha sido reemplazada por la definición de un museo pertinente o relevante, y hay otro discurso dominante hoy en día, y no sé, ¿qué significa la confianza? ¿Será que podemos, siendo profesionales de los museos, será que podemos confiar en todo el mundo o en todos? Derechos humanos, participación igualitaria, realmente incluyentes, totalmente incluyentes, y queremos realmente ser totalmente incluyentes. Ojo, pensemos en esto. Para ser sincero, muy franco, de pronto no queremos ser totalmente incluyentes. De pronto quiero excluir, no excluirlos a ustedes, sino a otros de pronto, ¿no? Pero hay un tema fundamental en Saxonia, y es que si usted ha leído algo sobre Saxonia, no sé si habrán escuchado que en la anterior República Democrática Alemana había un movimiento político social hacia la derecha, hacia el derechismo, hacia la derecha extrema, ¿no? Neonazismo, están marchando por las calles y se ven en las calles neonazistas hoy en día incluso, y tomando control de la discusión pública, y se refleja en elecciones. En Görlitz, la ciudad que les mostré ahorita, las últimas elecciones para la Unión Europea, el voto fue alarmante. Los partidos, bueno, no quiero aburrirlos con el detalle. Los partidos verdes por un lado, pero lo que es interesante, el segundo partido, más de 30%, 30% es de derecha extrema. Imagínense la Alemania moderna, 30%, la nueva derecha, y sería interesante que leyeran. En Estados Unidos también hay una tendencia que pronto son más familiarizados ustedes, los que han apoyado, digamos, al último presidente Trump, son, digamos, dicen que son una unión democrática, pero es de derecha a la antigua, digamos, hay de todas maneras una tercera parte de las personas en algunos lugares, y a veces casi la mitad de las personas que pueden votar están votando por esta nueva derecha en algunos países en Europa, expresando ciertas ideas que me recuerda tristemente de los años 30, que es muy preocupante, incluyéndome a mí. Me preocupa muchísimo esa tendencia. Ahora, entonces, ¿cómo enfrentamos esta situación como museos, y cómo la abordamos siendo un museo municipal en un municipio donde la mitad de los votantes y de las personas están votando derecha? Ahora, no estoy diciendo que sean fascistas, no estoy diciendo que sean, sino que están siendo atraídos a ciertas ideas y están cada vez más siendo controlados en cómo perciben el mundo por los líderes de estos partidos, y los líderes de estos partidos son más o menos, digamos, fascistas. Así, pero ¿qué significa entonces la confianza? Ciertamente los museos en Saxonia y otros lugares de la anterior Alemania Oriental se empezaron a dar cuenta que aquí había algo nuevo, que estaba algo inesperado, que estaba pasando rápidamente, casi que con desarrollo explosivo. ¿Y cómo lo manejamos desde los museos? ¿Y qué significa la participación? ¿Qué es este tema de inclusión social? Estas palabras todas, ¿qué significan en este nuevo contexto? Por ejemplo, estas son dos publicaciones también interesantes, muy europeas, que
que digamos están detrás de la idea de la nueva derecha, este pensamiento, digamos, de la nueva derecha, lo que se llama Generation Identity, o con el subtítulo una declaración de la guerra contra los de los 68, es decir, una declaración de guerra contra los que nacieron en el año que yo nací, contra diga, la retórica dominante nuestra de los años 60 y 70, que se echó raíces en el movimiento del 68. Entonces miren que es una declaración explícita contra la retórica de la definición de icon y otras definiciones de museos, y la otra de pronto es incluso más preocupante, que dice así, lo traduzco, restaurando el orden natural, que viene de un movimiento de derechas en la órbita de la Iglesia Católica Romana. En este libro, por ejemplo, este libro es muy convincente, la verdad, realmente el que se lo lea hasta se lo cree. Miren, por ejemplo, estaba un poquito lejos del micrófono el profe Cami, ayúdame ahorita, por favor. Nosotros aceptamos los principios de etnopluralismo. Todos los grupos y sociedades tienen todos los grupos tienen sus propias identidades y debemos respetarlas. De pronto no debemos mezclarlas con la identidad de la diversidad de grupos en la sociedad. Pero mucha gente diría, bueno, podemos vivir con esa declaración, digamos, o vivir, digamos, con ese hilo, pero la siguiente frase, el siguiente paso, Europa es nuestra y los otros tienen que irse. Entonces mire que el etnopluralismo significa que los turcos, que los inmigrantes de África, que todos los fugitivos refugiados de Siria tienen que ir porque Alemania es para los alemanes. Y eso ya es una declaración súper preocupante, porque es el fundamento ideológico, digamos, del antisemitismo, el islamismo, el antitodo, ¿no? Así que, ¿y cómo un museo responde ante semejante situación? Ahora, el otro, Restaurar el orden natural, que es el otro libro que les traje, dice, no se puede ser neutral y no se puede tampoco tener un diálogo adecuado, porque no todas las opiniones son iguales. Básicamente es, digamos, una opinión que es la opinión supuestamente natural o el orden natural. Miren, que alguien diga el orden natural, no se los voy a describir para que no les dé mareo, pero trata o pretende restaurar el orden natural. Por ahí dice aborto, no, homosexuales, no sé qué, no, o sea que no son parte del orden natural. Imagínense qué cosa tan extraordinaria aceptar el pluralismo y a la vez no aceptarlo. En la propuesta de ICON y otras propuestas, obviamente se rechazan porque supuestamente no son parte del orden natural adecuado. Miren, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que nosotros que hemos crecido en contextos académicos, obviamente tenemos una gran variedad de opiniones, incluso aquí en el salón. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad depende del contexto, ¿no? Siempre. Yo estaba en una sesión con unos estudiantes de doctorado hace unos meses y un estudiante expresó esta idea, se levantó y dijo, profe, mire, sí, hasta hace algunos meses yo habría estado de acuerdo contigo y de pronto todavía estoy de acuerdo contigo, pero no deberías decirlo de esa manera. Porque en este momento, este es un punto de vista muy peligroso. O sea, yo pienso que es importante, o sea, tenemos que abordar este tema, pero es un tema explosivo, peligroso. No todas las verdades son igualmente reales o verdaderas. O sea, hay verdades alternativas. Uno no puede ser neutral. Es, digamos, es una dicotomía. O sea, por ejemplo, usted puede ser neutral si la gente promueve esta teoría. Miren esta teoría, sí la han escuchado. Estando en un museo de arte natural, presentar esta idea de que el mundo es plano.
¿cierto? ¿Podríamos ser neutrales ante esto? Yo no creo. Ahora, en este caso concreto, no se puede ser neutral porque se tiene un punto de vista, se tiene que tener, y que rechaza esta noción de que es una verdad alternativa. Sin embargo, hay toda una comunidad de Internet, miles y miles de personas se lo creen, que es cierto que la Tierra es plana. Incluso puede empeorar. Este es un museo en Israel, este es un display en un museo en Israel, una exhibición, al lado hay una cortina y depende del que la visita, la muestran o no o a veces la ponen adelante o atrás, depende del que lo visite, porque es sobre la evolución. ¿Se imaginan? O la tapan o no la tapan. Entonces, ¿qué es cierto? Mucha gente no cree en la evolución, no en la teoría tal como como la hemos desarrollado desde Darwin, antes de Darwin. Hay mucha gente y no solo los judíos ortodoxos, sino musulmanes, cristianos, en muchos grupos rechazan algunos grupos porque creen en el creacionismo, en la Biblia tal cual textualmente, que y no aceptan otras verdades de una manera un poco más rígida, ¿no? Entonces, ¿se puede ser neutral ante esta? ¿Qué significa entonces ser neutral o ser participativo? ¿Será que debemos aceptar o qué significa ser un sitio de diálogo, un lugar de diálogo donde todas estas opiniones que se les puede dar igual peso, igual valor? ICOM, el comité de ICOM de Historia Natural ha decidido que no se puede ser neutral en este caso. Han dicho, digamos, la evolución es la teoría en la que creemos, y los museos son parte de esta infraestructura de pensamiento que discute y la teoría sigue siendo una teoría, ¿no? Eso no se discute. Yo estudié, es una teoría, sigue siendo, y el creacionismo no es una teoría, sino que es un dogma. Entonces es incomparable. Lo uno es una teoría, el otro es un dogma. Entonces, pero los museos de historia natural, y como consecuencia de ello, en los Estados Unidos se suele tener dos tipos de museos de historia natural. Tenemos el clásico, basado en la evolución, y un número creciente de otros museos de historia que se basan en creacionismo. Entonces hay las dos escuelas, ¿no? No sé si me estoy demorando mucho, ustedes me avisan si me les robo tiempo del break, no sé si dónde debo ir terminando. Lo mismo la inscripción sobre el tema climático. En Estados Unidos, los museos de historia natural han decidido que deben abordar este tema del clima y no seguir a Trump y a otros. O sea, los científicos están claros que el clima de la Tierra está cambiando por culpa nuestra, y eso está claro. Y este museo dice eso muy lindo: los hechos siempre están bienvenidos aquí a este museo, y usted también está bienvenido. Digamos, en Saxonia, este museo organizó una exhibición sobre racismo, con todo tipo de programas educativos y otra serie de programas sobre racismo en Alemania o contemporánea. Y uno de las conferencias, uno de los seminarios que hubo ahí en el museo, prohibieron que entrara una persona. Imagínense, prohibieron que alguien participara, y esta persona era reconocido como un miembro activo de un partido de derecha, ¿no? Entonces, alguien que abandera, digamos, ideas muy de derecha, y le prohibieron la entrada. Anti-judío, anti-musulmán, anti-todo. Y le dijeron, el museo le dijo, no puede entrar. Y dijo, interesante, porque mire que ¿qué tan lejos puede ir uno como un museo? Hablando supuestamente sobre inclusión, y estás excluyendo a alguien de derecha, tampoco lo puedes excluir. Ahora, mi esposa es directora en Saxonia de un museo. Este es uno de los museos, ella es directora de un museo divino en Leipzig, de antropología, ¿no? Ella está muy metida en estos temas, está muy activa en estos temas, mi esposa, y hace poquito hubo una exhibición sobre las tendencias antimusulmanas en Alemania.
Invitaron a artistas para que se expresaran sobre este tema y en la sesión de apertura hubo mucha gente en el piso de abajo, gente, digamos, los skinheads. ¿Saben cuáles son los skinheads? Que tienen tatuaje, mejor dicho, no se les ve ni la piel de los tatuajes, todo tipo de cosas que no les quiero escribir, un montón y no los dejaban entrar. Pero en cada exhibición, de alguna manera u otra, que aborda este tema de lo étnico, de la multiculturalidad, es una parada. Entonces ella decidió tener este texto al frente del museo. Mírenlo, dice que todo el mundo está bienvenido, y sí, los museos es un lugar para la discusión, pero con respeto. Entonces está abierto a otras ideas, pero dentro de con limitaciones. Entonces nos gustaría tener una discusión, pero con cierto respeto. Entonces, y eso va a ser el principio, digamos, digamos, en los campos de concentración de Alemania, donde mataban a los homosexuales y a los judíos, y hay unos programas educativos extensivos que hablan sobre este tema, y uno puede entender el contenido del programa, y cada vez más los derechistas están entrando a estos museos y están participando en los tours que hacen en los museos, y diciendo que no, estos son mentiras, no, que los alemanes no mataron a los judíos, y que no hicieron esto, que esto es un montaje, o mucho menos bajándole digamos, a la realidad, y etcétera, etcétera. Entonces miren que se vuelve como un ruido, digamos, en estos tours de museos. Entonces, ¿los dejamos entrar o no? Y estos museos están considerando, o excluimos a esta gente que viene y daña los tours y empieza a decir estos mensajes, o dar un marco de discusión, digamos, que limite. Ahora, los extremistas, por un lado, los reconocemos fácilmente, porque, digamos, quieren mostrarse con los tatús y con todas estas ganas de mostrarse, digamos, de esta manera agresiva, pero hay un grupo grande, no sabemos qué tan grande es el grupo en Europa, que simpatizan, digamos, entonces, ¿cómo dar, digamos, una plataforma para la inclusión ante estas? Me refiero a Alemania, obviamente no estoy implicando absolutamente nada sobre Colombia o Latinoamérica, pero ustedes decidirán si hay paralelismos o no, pero en cada país hay esta tensión entre estos principios adoptados por la comunidad de museos y de museólogos, y por ustedes, los profesionales de los museos, y una grandísima, y en mi opinión, los votantes, aquí de pronto algunos votantes, seguramente en Brasil, Estados Unidos, y una gran proporción de los votantes, digamos, que están pensando, ¿por qué tenemos los gobiernos que tenemos? La gente los votó, y esa gente que votó por ellos son nuestros visitantes. No sabemos, puede que sí, porque no podemos preguntarle a la puerta, ¿usted por quién votó? No, usted es izquierda, usted es zurdo, o es derecho, o es izquierdista. No. ¿Qué significa? Entonces, ¿pero qué significa para nuestras ideas en relación con la accesibilidad, la participación, etcétera? ¿Qué significa si hablamos de empoderamiento? O sea, ¿a quién queremos empoderar? Es obvio a quién queremos empoderar a veces y tenemos una opinión, ¿no? Pero a las minorías, idealmente, que es, digamos, hay un discurso muy fuerte sobre eso, y me gustaría mirar el otro lado de la moneda. Miremos también cómo esta definición, esta propuesta de definición de museo, cómo puede implementarse. ¿Cómo podría implementarse en las sociedades donde nos confrontamos y nos enfrentamos a esta coyuntura? Óiganme, este es uno de los temas sociales más importantes que deberíamos abordar.
Hablando de Alemania, otra vez, esto es de lo que se trata. Esto es hacer los museos más relevantes que nunca antes en la historia, especialmente si lo analizamos, es una experiencia inspiradora, ¿no? Los etnográficos, por ejemplo, los etnográficos que abordan todos estos temas, cada palabrita tiene que acordarse y negociarse y entenderse y reflejar lo que significa para nosotros y lo que significa ser un espacio de diálogo, qué tan lejos podemos ir, cuánto lejos deberíamos ir en ser un lugar de diálogo y un lugar donde la diversidad de opinión viva y pueda aceptarse y pueda discutirse. Muchas gracias. Gracias, Peter. Invitamos al profesor Julián Roa para hacer la moderación y pues les vamos a dar la palabra para una sesión de preguntas. Bueno, profesor Van Mensch, muchísimas gracias por esa conferencia tan interesante. Yo quisiera empezar que así como en todos los países el PowerPoint falla al principio de la conferencia, pues tenemos cosas muy en común, que el profesor Van Mensch dice, bueno, no soy nadie para hablar del contexto colombiano, pero definitivamente aquí hay cosas que evidentemente tienen que ver con las preocupaciones y con, sobre todo, el momento, el tiempo que estamos viviendo nosotros como museos, en un momento donde evidentemente estamos muy preocupados sobre la idea de la neutralidad en los museos y eso que tiene que ver con la participación social, pues en estos espacios en los que todos trabajamos, o bueno, los que algunos estudiamos o estudian. Yo hice por aquí unas anotaciones que me parecieron importantes. Usted hablaba sobre todo, por ejemplo, del prestigio de los museos y yo lo pensaba en relación con neutralidad, que es un argumento que muchas veces estas personas que abogan por neutralidad están constantemente argumentando, diciendo una neutralidad es necesaria para mantener nuestro prestigio, ¿no? Para que estos museos no pierdan ese hálito como mágico y exclusivo que quieren construir muchos. Definitivamente yo no estoy de acuerdo con eso y de pronto si pudieran comentar un poquito más sobre eso. También quisiera mencionar algo que me pareció muy interesante y es la frase de su generación, la museología será radical o no la será. Muy interesante que lo mencione en una universidad que es, pues, se declara hija del radicalismo liberal, que está muy olvidado y que deberíamos aprovechar para ver si lo recordamos en estos momentos históricos. Y es sobre todo entender cuál es la raíz de los problemas, ¿no? Y los museos, cómo nosotros podemos entender los problemas y la raíz de los problemas en los museos colombianos, que eso pues creo que es absolutamente necesario en estos momentos en este país. Le agradezco mucho por esa explicación tan interesante de la nueva, o bueno, la propuesta de definición que ha sido ampliamente discutida en el país. Hemos tenido bastantes mesas, bastantes polémicas, bastantes debates que creo que han sido muy enriquecedores y que digamos que todos podemos estar de acuerdo que en Colombia los trabajadores de museos son personas que definitivamente no quieren una neutralidad en los museos. No es nuestra preocupación más es por un par de palabras tal vez, de si educación debería estar en esa definición o institución, pero digamos que estamos muy de acuerdo en que tenemos un rol social que al contrario que tal vez otros países, pues tenemos muchos más compromisos con esa sociedad tan fragmentada y tan difícil que nos dejaron nuestras anteriores generaciones. Creo que es muy importante
hacer énfasis en la idea de la confianza mutua que se debe establecer con los públicos y sobre todo en el marco de una sostenibilidad que es, bueno, en el marco de esta especialización de la que soy profesor, cómo se puede establecer una confianza mutua con esos públicos y esos públicos que muchas veces, como decía el profesor Van Mensch, no están de acuerdo, por ejemplo, con posiciones políticas o que tienen posiciones políticas extremas, dogmáticas, que creo que es también un punto para resaltar de esta conferencia. Finalmente, creo que mencionar que aunque Colombia, por ser un país pues de una tradición histórica colonial, no tiene tan clara esa problemática y esa preocupación europea sobre la etnicidad. Digamos que aquí nosotros entendemos la etnicidad como un aspecto que nosotros resaltamos, pues por lo menos desde la Constitución del 91, ¿cierto? Pero que digamos sí hay ejemplos en los que uno empieza a ver en los museos racismos, posiciones sobre todo de las élites diciendo que los museos son para mostrar, por ejemplo, tesoros, ¿cierto? No son para mostrar la vida cotidiana de las personas, sino que son los tesoros de la nación, es decir, eso para mí es una posición absolutamente neutral del patrimonio, o bueno, tal vez neutral para ventaja de ellos, ¿no? Y que es una argumentación constante que se escucha, o bueno, que yo la escucho presentando proyectos, y es que los museos no deberían meterse en debates, porque para debatir en este país el sinónimo muchas veces es irse a las armas. Muchas veces dicen eso, que cómo así que un museo es para debatir o para discutir, un museo es para ir a apreciar arte, que creo que es una posición, digamos, se podría equiparar con lo que pasa en Europa, de estas posiciones dogmáticas extremistas frente al evolucionismo, al creacionismo, y pues sobre todas las posiciones políticas que hay en Europa, pues que sí creo que no tienen mucho que ver con nuestro contexto, pero pueden haber cosas que son sinónimos, ¿no? Como senadores, por ejemplo, hablando de un departamento del Cauca indígena y un departamento del Cauca con vocación de progreso. Eso yo creo que es, por ejemplo, cosas que uno empieza a ver en el discurso político preocupantes y que creo que los museos en Colombia deberían estar pensando y estar tratando de explicarle por lo menos a la gente qué es un dogma y qué es una teoría. Partir como de lo más básico que ni siquiera muchas veces los trabajadores de museos lo tenemos claro. Entonces, no sé si fui muy enredado, pues hice como un resumen ahí de las cosas que me interesaron, pero sobre todo hablar de eso, ¿no? Prestigio de los museos versus neutralidad, que es una argumentación constante que se da en Colombia, creo. Well, thank you for your remarks. La próxima conferencia precisamente hace un puente con toda esta imposibilidad de ser neutral. Y yo creo que, digamos, es un regalo enorme, el que la gente nos confíe todavía en nosotros. Este tema de la confianza es algo que deberíamos todos y todas atesorar y tratar de no defraudar nuestros visitantes. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. La palabra clave o concepto, idea clave aquí es transparencia. Transparencia, voy a volver a esta palabra más adelante y la voy a desarrollar, pero ser transparente para nosotros es un principio que nos ayuda a desarrollar y crecer esta confianza, y también en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo ahora. Épocas donde puede haber discrepancias y tensiones entre mi retórica o nuestra retórica y lo que la gente en la sociedad está empezando o ha adoptado o está adoptando como posiciones políticas o sociales o ideas políticas o sociales de todo ámbito. O sea, en el pasado
no había sido un problema tan serio como lo es hoy, porque los museos antes no estaban tan abiertos a la sociedad. Los museos antes eran, en cierta medida, como aisladitos, un lugar un poco más secluido, un mundo rosado, feliz y hermoso, donde nadie podía ofenderse, digamos. Pero desde el mismo instante donde los museos empezaron a volverse más socialmente orientados y se empezaron a confrontar los museos con estos temas que hemos traído a colación, que estamos debatiendo aquí, y hemos sido las víctimas de nuestros propios ideales, por así decirlo, y esto irónicamente, ¿no? Paradójicamente, hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Entonces, creo que esta idea de transparencia es un concepto absolutamente clave, porque todos ustedes deberían apropiarse de sus propios métodos, por las elecciones que ustedes, como parte del programa educativo, aquí mostrarle a la gente lo que están haciendo, o sea, educar a la gente, o sea, la gente debe estar más que nunca involucrada hoy en día en nuestra retórica y la construcción de la retórica. No sé si eso empieza a responder tú. Como acordamos con William, vamos a hacer una ronda de preguntas para las personas que están interesadas de pronto en aclarar algún tema o de pronto ampliar alguna de las cosas expuestas. No sé si alguien tiene una pregunta o... Las pueden hacer en español si quieren o en inglés, pero con micrófono. Bueno, buenos días. Pues muy agradecidos por parte del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá esta oportunidad de encuentro. Nosotros, curiosamente, nacimos como un museo con significado social desde hace 53 años y poderlo escuchar nos permite preguntarnos si realmente somos inclusivos, porque ha sido la premisa del museo durante mucho tiempo. Y ahí nos surge una pregunta y es, si bien el museo empieza a tejer ejercicios de confianza para que la comunidad se acerque a él y confíe en el museo, ¿cómo podríamos hacer como museo para poder empezar a confiar en nuestras comunidades? Ya que en estos momentos tan álgidos en nuestro país, hemos recibido o nos hemos encontrado con escenarios de censura, con escenarios de no participación, y nos podría llegar a costar confiar en ciertas comunidades. Como todas las buenas preguntas, es difícil contestarla. Porque en este caso que tú planteas es muy difícil hablar en términos genéricos o generales, porque es que toca hablar de museos específicos, o el que tú te refieres específico, un tipo de museo y de una institución específica o museo específico. ¿Qué es la transparencia y la confianza en ese contexto o caso concreto? ¿Qué significa allí? Porque pienso que parte del asunto es que el museo debería estar activo en la comunidad. Pues estoy diciendo cosas que ustedes saben y conocen mucho mejor que yo, y a veces repito un poco lo que es sentido común, digamos. Debería participar en las actividades de la comunidad. Uno de los museos más antiguos de que empezó a participar en la Alemania oriental anterior, tenía un sistema político muy específico, pero cuando hablaba de participación, pero no permitía participación, en una paradoja en términos, ¿no? Entonces, en un pueblito chiquito, en un pueblito pequeño,
pero era una persona muy reconocida en la comunidad y asumió parte, digamos, en actividades de la comunidad, era árbitro, digamos, de los partidos de fútbol, hablando del tipo que no lo dejaron entrar, paréntesis de traducción. Entonces, era un tipo reconocido miembro de la comunidad, aun cuando, digamos, pero era, digamos, era un miembro activo de la comunidad. Entonces la gente, digamos, confiaba en él, hasta cierta medida, con todas y sus opiniones. Obviamente era un caso, era un estalinista, etcétera, y eso de todas maneras, y después de que Alemania dejó de ser, digamos, después de la cortina, se derrumbó la cortina de hierro, pero lo seguían respetando, estalinista y todo, y confiaban en él, y era un vecino y logró cosas en su comunidad que ningún otro museo lo hubiera logrado. Entonces se estaba discutiendo esto con la gente de la comunidad y organizando, digamos, todo tipo de eventos en la comunidad, y bueno, y obviamente ustedes han visto ejemplos similares, o han organizado cosas similares con personas con opiniones controversiales, pero es importante, digamos, en Alemania Oriental no ayudó que los directores y curadores los trajeron todos del occidente, de la otra Alemania, y no podían identificarse la gente con la especificidad de las experiencias que habían vivido. Los predecesores de mi esposa, en el museo que ella dirige, la predecesora era holandesa también, coincidencialmente, digamos, y había recibido su educación en París, y cuando llegó, directora también, no hablaba alemán, ni forro alemán. Entonces, aun cuando era una antropóloga, pero no tenía, como decir, intención alguna de hablar con la gente y tratar de entender a la gente, las biografías, las idiosincrasias de la gente, ni del personal ni de la comunidad. Entonces fracasó, y por eso pues la cambiaron, porque como persona, a pesar de su magnífica hoja de vida y los programas tan buenos, como persona no pudo ser transparente, o con la palabra transparente, y no pudo conectarse. A ese nivel no había confianza, no se generó confianza a otros niveles. O sea, la hoja de vida brillante, pero no hubo conexión a otro nivel. Ahora, especialmente en Alemania, los de un director de museo, ustedes cuando sean directores uno espera que uno sea un académico, pero no, si usted no tiene un doctorado, pues no tiene peligro de ser director, pero está sin esperanza. Eso es un estereotipo, pero esa no es la idea, ese es el abordaje equivocado, no es que tenga o no tenga doctorado. Sin embargo, no sé si contesto tu pregunta, en el contexto de lo que estábamos hablando, de hecho, es la personalidad que uno construye. Cada director de museo debe ser un antropólogo, o por lo menos haber estudiado la antropología clásica, tratar de entender a la gente y hablar su lenguaje y aterrizar al lenguaje de la gente. Y es trabajo duro, ¿no? Es trabajo duro. Hola, yo soy Maya. Yo trabajo en el Museo Nacional de Colombia. Es decir, que hablo desde Bogotá, esta ciudad muchas veces burbuja en términos de las dinámicas que están ocurriendo o han ocurrido en las últimas décadas en el país. Esto es como una inquietud. En los últimos años en Colombia, yo percibo, se percibe que el tema de toda la reconstrucción social en la que estamos ha hecho que empiezan a existir de manera fuerte escenarios como museos, como la comunidad los llaman museos, son casas de la memoria, son lugares en donde se empiezan a reconocer
de manera importante como lugares comunes, probablemente lugares seguros. Y cuando uno se acerca a conocer estas experiencias, pues se da cuenta que se están jugando mucho más que yo con mi programación aquí. Y mi pregunta un poco a usted y desde su experiencia y como a todos los que estamos aquí es un poco cómo hacer para entendiéndonos que somos unos lugares importantes. Yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta de las posibilidades que tenemos, pero en términos sociales nos falta fortalecernos mucho más como sector para poder, por ejemplo, incluso como proteger los que estamos en lugares mucho más seguros, proteger a los que están, a los museos y a las personas que están trabajando en estas dinámicas en torno a la apuesta de nuestra implicación social, poderlos proteger, poderlos como hablar en una voz como colectiva, que en este momento como museos pudiéramos manifestarnos como museos, como profesionales de museos, como espacios que estamos hablando de estos temas, pudiéramos decir pilas con lo que están haciendo con el Museo de Memoria aquí, pilas tenemos que opinar, sí, un poco cómo tener una voz mucho más fuerte como sector, una voz mucho más clara, que la ciudadanía y la sociedad en general dijera qué están diciendo los museos, qué están opinando los museos en estos días, y no como seguir muchas veces como trabajando de manera clara, pero independiente, y un poco como no reconociendo que sí están ocurriendo unas dinámicas fuertísimas en regiones mucho más pequeñas y regiones mucho más, pues que se están jugando mucho más en estos procesos, y llegar como sector a ser realmente como una voz que suene muchísimo más fuerte, porque muchas veces no se siente así. Es exactamente lo que tú sugieres, dibujas la respuesta en tu pregunta. Fortalecer la profesión de ustedes, hablando entre sí, compartir ideas como hoy, precisamente, pero y en todos los otras conferencias y escenarios que exista, deberíamos invertir mucho y hacer el esfuerzo en la diseminación del discurso, a pesar de, como lo dices, de las luchas conectadas con esta propuesta que está aquí atrás. Usted no tiene ni idea, no se imaginan lo que hubo tras toda esta, o sea, y no soy la autoridad, digamos, para compartir todas estas cosas, pero digamos, alguien, digamos, digamos, hará un doctorado y en estudiar, ha sido uno de las discusiones más relevantes que ha habido en AICO, mejor dicho, cada palabrita que ahí salió con sangre. Entonces debemos continuar con esta discusión, promoverla, compartirla, no solo aquí internamente entre ustedes los profesionales de esta profesión, sino afuera. Y estoy feliz de que la discusión en Kioto, no sé si se dieron cuenta, terminó muy desafortunadamente, pero igual la discusión se tomó por muchos periódicos y en Europa muchos periódicos se dieron cuenta y escribieron en Holanda, por ejemplo, por lo menos 3 de los principales periódicos nacionales escribieron artículos, página y media, sobre las entrevistas de los directores de museo, que es chévere. O sea, miren que estamos dando prensa y hay que trabajar y ser transparentes, y ese es, digamos, eso es lo que trata que es lo que representamos. Esas son nuestras ideas, precisamente. Digamos, tenemos diferentes ideas o soluciones sobre la implementación, pero en el fondo y en esencia todos nosotros estamos interesados o estamos dedicados a la justicia social,
a los valores humanos, a la dignidad humana, se me escapa la palabra, a la dignidad humana, y justicia, etcétera. Yo tengo como una última pregunta como para de pronto cerrar, si no hay más preguntas, y es que... vale. Ingrid. My name's Ingrid Frederick. Mi nombre es Ingrid Frederick, yo soy una profesional de herencia cultural y trabajo con un museo universitario de Bogotá. Y yo estoy muy interesado en escuchar más sobre tu caso, sobre Girlies, la exhibición de Girlies, I think it's porque pienso que es muy interesante reflexionar sobre algo que mencionaste en tu presentación, y es que tanto de manera oportuna, las respuestas oportunas y respetar la relación que tenemos con los coleccionistas privados, porque usted mencionó first. primero que la exhibición a veces no parece oportuna porque es 30 años después, digamos, de que ocurrió en ese tema de la oportunidad, pero también muestra que de alguna manera los museos no estaban respondiendo rápidamente, tan rápidamente como lo deberían haber hecho. Y también deberíamos tomar en cuenta y considerar que los coleccionistas privados fueron esenciales para poder recuperar estos objetos. Probablemente los museos no estaban interesados al principio, digamos, en ese entonces. Entonces, me gustaría escuchar un poquito más sobre qué pasó finalmente con esos objetos que mostraste ahí en esa exhibición, si se volvieron después de parte de una exhibición formal, digamos, ya finalmente al final, y qué pasó al fin de la historia. Y yo creo que es bien importante para nosotros tomar en cuenta que como instituciones no hemos reaccionado a veces tan rápido, de manera tan oportuna, y en reconocer, digamos, los esfuerzos individuales que se han hecho de pronto por ciudadanos individuales, coleccionistas individuales, y probablemente a veces necesitamos ser un poco más radicales. No sé qué está pasando, si es un tema de no reaccionar, digamos, de pellizcarnos un poco más, suficientemente rápido como deberíamos. Ojo que el español tiene el doble de palabras, y si habla en inglés esto es difícil. Puedo hablar por horas y horas, pero necesito mucho café, necesito algo de café. Entonces, dos cositas antes de ir al break. Sí, hace mucho tiempo, tienes toda la razón, fue mucho desde la transformación política, digamos, de Alemania, de la reunificación, pero parece extraño que se demoraron tanto tiempo, digamos, eso sí. Yo no quería decir que los museos no lo habían documentado, sí lo documentaron, los museos sí lo documentaron, digamos, y por lo menos hubo tres museos, podría haber más, unos muy especializados, muy especializaditos en la vida de la vida de Alemania, de la República Democrática Alemana, pero ¿qué pasó? Pero se desarrollaron con una perspectiva occidental, porque acuérdense que los echaron a todos y pusieron directores occidentales en el Bundesrepublik. O sea, se trajeron todos los occidentales a supervisar la interpretación, entonces siempre hubo el filtro de interpretación de afuera, digamos, como en el Museo Histórico Nacional de Alemania, hay una colección absolutamente espectacular de la Alemania Oriental. Pero, ¿qué pasó? La interpretación, pero visto desde el prisma o de la perspectiva del victorioso Alemania Occidental, digamos. Entonces hubo un proyecto de gran escala, que fue donde explícitamente se trató de anunciar el director del museo explícitamente, que también venía de Occidente, pero dijo: nosotros, siendo curadores, no queremos controlar la narrativa. Entonces fue una abdicación, o ceder el control de la narrativa a la comunidad, porque no se basó en colecciones, sino más bien en objetos
objetos que la gente trajo y atesoró en sus propias casas, precisamente la mayoría de los objetos que todavía incluso usaban, no el papel higiénico necesariamente, pero otros objetos que deliberadamente, intencionalmente están buscando objetos que sobrevivieron el proceso de transformación después de la caída del muro. Y los que hicieron ese puente entre el presente y el pasado, que decía algo sobre el presente, al igual que algo sobre el pasado y algo sobre cómo la gente vivió ese proceso de transformación. Hasta donde yo sé, los objetos se los devolvieron a la gente para contestar su pregunta y no se agregaron a la colección del museo para contestar el fin de la historia, ¿no? Y se conecta con un tema que quiero hablar después del coffee break. Vamos a un descanso, ¿no? Finalizar entonces, lo último que quería como mencionar y que creo que se puede hablar en las siguientes 2 sesiones, y es, usted hablaba de extremistas tomando control del debate en el contexto político de Alemania. Nosotros acá tomamos ese camino de no ser neutrales. Okay. Nosotros tomando posición como trabajadores de museos, es decir, no siendo neutrales y tomando una posición dentro de nuestros museos. Y claro, frente a eso viene una acusación que he escuchado en varios casos, y es que nosotros somos extremistas tomando control del debate. De pronto, para poderlo hablar en la siguiente sesión, que es repensar el lenguaje de los museos, o si quieres hablarlo ahorita. Vamos entonces al descanso. Y después del break retomamos.